a mirar cómo encontrar los puntos máximos y mínimos de una función. Entonces, primero voy a dar la definición intuitiva de qué es un máximo y qué es un mínimo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, una parábola que abre hacia arriba, por ejemplo, esta, pues esta parábola tiene varios puntos sobre ella. Entonces, ¿a quién lo vamos a llamar el máximo? Si nosotros hacemos referencia al eje Y, únicamente al eje vertical, al eje Y, entonces este punto que está en la función, el más alto en referencia al eje Y, ese punto es el que lo vamos a llamar el máximo. En matemáticas hay dos tipos de máximo, máximo local y máximo, el máximo local sería dentro de un intervalo y el máximo absoluto que sería de toda la función. Pero bueno, en este momento solo nos interesa el criterio de qué es un máximo y qué es un mínimo. Asimismo, el punto mínimo, este bosquejo de esta parábola, por ejemplo, no tendría un mínimo porque la función baja, diríamos que baja hacia menos infinito. Entonces, por lo tanto, no va a tener un punto donde vuelva a subir para que sea mínimo. ¿Cuál sería el bosquejo de un mínimo? Entonces, por ejemplo, si tenemos también una gráfica de una función tipo parábola que abre hacia arriba, entonces esta función tiene bastantes puntos, tiene muchos puntos, y si lo analizamos con respecto al eje Y, entonces el punto más bajo que tenga la función, ese sería un mínimo. ¿Mm? Noten que tanto el máximo como el mínimo pues va a tener una componente en X y una componente en Y. Asimismo el mínimo, la componente en X y la componente en Y. ¿Mm? Entonces, con esto concluimos. Si por ejemplo analizamos las parábolas o bien tienen un máximo o bien va a tener un mínimo. El máximo si la parábola abre hacia abajo y va a tener un mínimo si la parábola abre hacia arriba. Pero hay otro tipo de funciones, por ejemplo una función cúbica. Una función cúbica es de la forma ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d, donde a, b, c, d son números reales, los coeficientes de cada término, y generalmente la gráfica de una función cúbica es de este estilo. Entonces, en este estilo podemos mirar que esta función va a tener un máximo aquí, que es el punto más alto, y un mínimo. ¿Cómo sería la otra forma para determinar que hay en realidad un máximo y hay también un mínimo en la función? Si nosotros nos acercamos en el máximo, donde está el máximo, entonces podemos mirar que antes de llegar al máximo la función va subiendo y después del máximo la función va bajando. A esto se le llama que la función crece y luego decrece. Entonces ahí tendríamos el máximo. ¿Y dónde va a haber un mínimo? Un mínimo sería que primero decrece y luego la función empieza a crecer. Entonces esa sería como la forma gráfica de identificar que hay un máximo y un mínimo. Ahora vamos a pasar a la parte matemática.
¿cómo vamos a, si nosotros tenemos cualquier tipo de función, cómo vamos a identificar si la función tiene en qué puntos, en qué valores de x la función presenta un máximo y en qué puntos de x presenta un mínimo? ¿Mm? Entonces, en general, para una función y igual f de x, los puntos máximos y mínimos de la función satisfacen la ecuación derivada de la función f igualado a cero. O sea que en conclusión, para yo encontrar los puntos máximos o los mínimos de la función, entonces lo que debo hacer es resolver esta ecuación. Derivo la función que me dan e igualo a cero. Y tengo que resolver dicha ecuación. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos y voy a utilizar, para hacer la gráfica, vamos a utilizar GeoGebra, que es la aplicación que hemos venido utilizando. Entonces, vamos a iniciar primero con un ejemplo de ya que conocemos que es la parábola. Entonces, voy a plantear un ejemplo. Entonces, vamos a plantear hallar el punto mínimo de la parábola digamos, por ejemplo, la parábola y igual a x al cuadrado menos 4x más 3, por ejemplo. Entonces, sabemos que esa parábola tiene un mínimo porque la parábola abre hacia arriba. Voy a graficar esta parábola, x cuadrado menos 4x más 3 en GeoGebra. Entonces tengo x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces podemos mirar el gráfico. Aquí, esa función tiene un punto de corte con el eje Y en 0,3, puntos de corte con el eje X en X igual a 1 y X igual a 3, y nos interesa el punto mínimo. ¿Quién va a ser el punto mínimo? Pues el vértice, que en GeoGebra aparece como extremo. Entonces, extremo es sinónimo de decir máximos y mínimos. En algunos libros los van a encontrar como puntos críticos de la función. Entonces, los puntos críticos es donde la derivada es igual a cero. Ahí van a haber máximos o mínimos. En este caso, entonces, el mínimo de esa función es la coordenada 2, menos 1. Entonces, vamos a comprobarlo utilizando lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué ecuación tengo que resolver para encontrar el máximo y el mínimo? Tengo que derivar la función. Entonces, tengo que calcular la derivada. Y después de que calcule la derivada, debo igualar a cero. Entonces, vamos a calcular la derivada. Entonces, tenemos derivada de x cuadrado nos da 2x. Derivada de menos 4x es menos 4. Y derivada de más 3 es 0, porque es una constante. Y esto queda igualado a 0. Lo que nos quedó fue una ecuación lineal. Entonces, como es ecuación lineal, hallo el valor de x despejando x. El 4 que está restando pasa al otro lado a sumar, me queda 4. Y el x y el 2 que está multiplicando a la x pasaría a dividir. Entonces nos queda 4 dividido entre 2. De aquí concluimos que el valor de x es igual
a 2. 4 dividido entre 2 da 2. Entonces, aquí tenemos nosotros ya el valor de x donde está el mínimo. Es cuando x vale 2. Entonces, ahora, ¿cómo hago para encontrar la segunda componente? La componente de y. Este valor de x lo vamos a reemplazar en la función original, x al cuadrado menos 4x más 3. Y con eso encontramos el valor de y. Entonces vamos a hacerlo. ¿Quién sería entonces el valor de y? Reemplazo la x que vale 2 en la función. Entonces nos quedaría x que vale 2 al cuadrado menos 4 multiplicado por x que vale 2 más 3. Y el valor de y nos daría, haciendo las operaciones, nos queda 2 al cuadrado 4, 4 por 2 8, más 3. 4 menos 8 menos 4 y menos 4 más 3 nos da menos 1. Por lo tanto, concluimos que el valor de y nos dio menos 1. Entonces tenemos que el punto mínimo de esta función, de esta parábola, el punto mínimo es el vértice. ¿Y quién es ese vértice? X vale 2, y vale menos 1. Son los valores de x y de y que habíamos encontrado. 2 y menos 1. Podemos, si volvemos al gráfico, verifiquemos que era ese. 2, menos 1. Ese va a ser el punto mínimo. Entonces, en conclusión, siempre que yo quiera encontrar un máximo o un mínimo, debo derivar la función e igualar a 0. Derivada de la función igual a 0. Calculo su derivada igual a 0 y despejo x. Si la función es lineal, despejo x. Si la función es cuadrática, sabemos que hay una fórmula general. Y si la función es de un grado mayor que 2, o hasta en las funciones cuadráticas, podemos utilizar la factorización para calcular quiénes son las soluciones de la ecuación. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos ahora con una función cúbica. Entonces, vamos a calcular. Entonces, el otro ejemplo, vamos a escribirlo. Hallar máximos y mínimos de la función f de x igual a x a la 3 menos x a la 2 menos x más 1. Entonces noten que es una función cúbica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que debemos hacer es calcular la derivada e igualar a 0. Entonces, ¿quién es la derivada de la función? La derivada de la función sería de x a la 3, 3x cuadrado. De x al cuadrado menos 2x. De menos x, menos 1. Y de más 1, 0. Por lo tanto, entonces, la derivada es 3x cuadrado menos 2x menos 1. Ahora, entonces, resolvemos la ecuación 3x al cuadrado menos 2x menos 1 igualado a 0. ¿Cómo resolvemos esa ecuación cuadrática? Podemos utilizar la fórmula general, por ser ecuación cuadrática. En este caso tendremos que a vale 3, que b vale menos 2 y que c vale menos 1. Entonces, si utilizamos la fórmula general, entonces nos queda que
x es menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c y todo dividido entre 2a. Menos b, que vale menos 2, más o menos la raíz cuadrada. B, que vale menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 3, y por c, que vale menos 1. Y todo dividido entre 2 multiplicado por a, que vale 3. Entonces, ¿qué nos queda? Menos por menos 2 nos da 2 positivo, más o menos la raíz cuadrada. Haciendo las operaciones, nos queda menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 3 menos 12, y menos 12 por menos 1 más 12, dividido entre 2 por 3, 6. Esto nos queda 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 más 12, 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, voy a obtener dos valores. El primer valor de x, que lo voy a llamar x1, sería 2 menos 4 sobre 6. Es decir, nos queda 2 menos 4 menos 2 sobre 6, resultado menos 1/3. Entonces ya tenemos el valor de x. El valor de x es menos 1/3. Recordemos que tengo que encontrar el valor de y. Entonces, ¿quién es el valor de y? Pues el valor de y, lo que tengo que hacer es reemplazarlo en la función que me dan. Siempre tengo que reemplazar acá, en la función que nos están dando. Entonces ahí vamos a encontrar el valor de y. Entonces, ¿quién es el valor de y? Reemplazo menos 1/3 en la función x al cubo menos x cuadrado menos x más 1. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a escribir acá quién es y1. El valor de y, que lo voy a llamar y1. Entonces tendríamos menos 1/3 elevado al cubo. Recordemos que la función es x al cubo menos x cuadrado menos el valor de x, que es menos 1/3 al cuadrado, menos el valor de x, que es menos 1/3 más 1. Les dejo aquí toda la pantalla para que ustedes verifiquen. He reemplazado el valor de x menos 1/3, el valor de x por menos 1/3. Para encontrar la solución voy a utilizar la calculadora para hacerlo más rápido, esas operaciones, ¿no? Entonces, menos 1/3 al cubo, esto me da menos 1 sobre 27, menos 1/3 al cuadrado es 1/9, y 1/9 positivo, y con el signo menos me quedaría menos 1/9, y el otro menos por menos 1/3 me daría 1/3 positivo más 1. Y haciendo las operaciones que están indicadas, menos 1 sobre 27, le restamos 1/9 y le sumamos 1/3 y finalmente le sumamos 1. El resultado nos da 32 sobre 27. Este sería ya el valor de y1. Que para verlo en el gráfico, aproximemos a números decimales. Menos 1/3 es aproximadamente menos 0.3, y 32 sobre 27
Eso es 1.18. Por lo tanto, sabemos que va a existir un punto máximo o mínimo en la coordenada menos 0.3, 1.18. Todavía no sabemos si es máximo o mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar el otro punto. Recordemos que estábamos con x1. ¿Cómo tomamos x1? Pues aquí en el signo más o menos hemos tomado la solución con menos. Entonces para hallar x2 vamos a darle, el valor con más. Es decir, nos quedaría 2 más 4 sobre 6. Y esto me da 2 más 4, 6. Y 6 dividido entre 6, el resultado es 1. Entonces sabemos que el otro punto crítico o extremo de la función va a ser cuando x vale 1. Entonces reemplazamos en la función. Recordemos que la función es x a la 3 menos x cuadrado menos x más 1. Vamos a reemplazar la x por 1. Entonces, para encontrar el valor de y. Entonces el valor de y, que lo voy a llamar y sub 2, será x a la 3, es decir, 1 a la 3, menos x a la 2, 1 a la 2. Luego sigue menos x, que sería menos el 1. Y por último, más 1. El resultado nos queda 1 menos 1, menos 1 más 1. 1 menos 1, 0, y menos 1 más 1 también es 0. Por lo tanto, el valor de y es 0. Y entonces concluimos que el otro punto es la coordenada en x1 y en y0. Y en y0. Entonces aquí tengo los dos puntos, menos 0.3 con y 1.18 y el otro 1 y con y 0. ¿Cómo hago para analizar sin tener el gráfico entre esos dos puntos cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Pues podemos, por el momento, ver la componente en y, la segunda componente. Entonces la segunda componente de este punto me dio 1.18 y la segunda componente del otro me da 0. Entonces, ¿quién es más grande? Más grande es 1.18. Por lo tanto, este punto será máximo. Y el 0, que es más pequeño, será el mínimo. Entonces, concluimos que el máximo está en la coordenada menos 0.3, 1.18 y el mínimo está en la coordenada 1,0. Vamos a comprobarlo en GeoGebra. Entonces, tenemos la función x a la 3 menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, tenemos que tiene un punto mínimo. ¿Dónde está el punto mínimo? Aquí. Está en la coordenada 1,0. ¿Y dónde está el punto máximo? Acá, en la coordenada menos 0.3, 1.18, que fue lo que habíamos definido acá. Entonces recuerden, si tienen dos puntos críticos, entonces para identificar quién es el máximo, solamente en la segunda componente, en el y, comparamos y miramos cuál es el número más grande. El número más grande, donde está el número más grande en y, hará referencia al máximo, y donde está el número más pequeño en y, hará referencia al mínimo. Vamos a hacer un último ejercicio y con eso terminamos esta temática de máximos y mínimos de una función. Entonces vamos a tomar ahora otra función cúbica. Entonces vamos a encontrar
el máximo y mínimo de la función. Entonces la voy a llamar g de x igual a menos 4x a la 3 menos 9x a la 2 más 12x más 10. Entonces, ¿cómo encontramos máximos y mínimos? Derivo e igualo a 0. Derivamos. ¿Cuánto es la derivada? Menos 4x a la 3, menos 4, x a la 3 derivada, 3x a la 2. Multiplico por menos 4, 3 por menos 4, menos 12 y me queda x a la 2. Derivada, el 2 baja a multiplicar al 9, me queda 18 y al 2 le reduce 1, queda 18x. Derivada de 12x, 12 y derivada de 10, 0. Entonces, ahora, ¿qué ecuación tenemos que resolver? Resolvemos la ecuación, la derivada igualada a 0. Es decir, menos 12x cuadrado menos 18x más 12 igual a 0. En este tema no siempre vamos a tener nosotros que una ecuación cuadrática y vamos a utilizar la fórmula general. Tenemos que utilizar también los casos de factorización para resolver las ecuaciones, ya sean de grado 2, de grado 3, grado 4 o del grado que tengamos. Este ejercicio lo pueden resolver por ecuación cuadrática, haciendo a igual menos 12, b igual menos 18 y c igual a 12. Pero ahora lo voy a resolver por otros métodos de factorización. Entonces, primero voy a utilizar el factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común entre 12, 18 y 12? Entonces tengo que encontrar el número más grande que divida a 12 y a 18, que son los coeficientes que están ahí. Entonces, por ejemplo, el 18 y el 12 son divisibles entre 3. El 18 y el 12 son divisibles entre 6. Y pues ustedes pueden comprobar que 6 es el número más grande que divide a los dos. Entonces voy a sacar como factor común el 6. Pero como hay el signo menos 12, voy a sacar el menos 6. Entonces saco menos 6, factor común. Entonces aquí les voy a anotar lo que estoy utilizando. Factor común. Factor común menos 6. Entonces, ¿qué nos quedaría sacando el factor común menos 6? Nos quedaría menos 12 dividido entre menos 6, 2x cuadrado. Menos 18x dividido entre menos 6, menos por menos más, 18 entre 6, 3x. Y 12 dividido entre menos 6, el resultado nos quedaría más por menos menos, y nos quedaría 2, menos 2, igualado a 0. Ahora lo que tengo que hacer es factorizar ese trinomio, 2x cuadrado más 3x menos 2. Para esto voy a utilizar la división sintética. División sintética. Estos son temas de factorización que ustedes podrían consultarlos. O si no, más adelante yo les puedo compartir algunos enlaces. Entonces, ¿en qué consiste la división sintética? Lo que tengo que hacer es sacar los coeficientes que tiene este polinomio que voy a factorizar. En este caso tengo el coeficiente 2, tendría este coeficiente 2 con todo signo, el coeficiente más 3 y el coeficiente menos 2.
Entonces esos coeficientes los voy a bajar sin la x. 2 más 3 y menos 2. Y vamos a hacer una división entre qué número. Tengo que hallar un número tal que cuando lo reemplace la x, el resultado me dé 0. Entonces vamos a mirar algunos números. ¿Qué pasa si x vale 0, por ejemplo? Si x vale 0, el resultado me quedaría 2 por 0, 0, más 3 por 0, 0, menos 2. El resultado me da menos 2, no me sirve. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con x igual a 1. Entonces me quedaría 2 por 1, 2, más 3 menos 2. El resultado me quedaría 3, no sirve. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con menos 1. Si yo pruebo con el 1, voy a probar con el menos 1. Entonces me quedaría menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. 3 por menos 1, menos 3, menos 2. El resultado me daría menos 3, no sirve. Si lo hacemos, por ejemplo, con x igual a 2. Con x igual a 2 me quedaría 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 2 por 3, 6, menos 2, el resultado me da 14 menos 2, 12, no sirve. Miremos qué pasa con x igual menos 2, nos quedaría menos 2 al cuadrado, 4, 4 por 2, 8, 3 por menos 2 me da menos 6, menos 2, el resultado me da 0. Entonces concluimos que sirvió cuando x vale menos 2. Entonces, cuando x vale menos 2, este valor menos 2 que tengo aquí, este es el que vamos a escribir acá. Menos 2. ¿Mm? Ese menos 2. ¿Y cómo es el algoritmo de la división sintética? Trazamos una línea, bajamos el número que está aquí y multiplicamos. 2 por menos 2, menos 4. Estoy multiplicando por el número que estoy acá, ¿no? Que está en el lado derecho. El número en color azul. 2 por menos 2, menos 4. Hago la operación que está indicada. 3 menos 4, resultado menos 1. Y el menos 1 lo vuelvo a multiplicar por el menos 2. Me da 2 positivo. Y si hago la operación indicada, entonces siempre debo comprobar que el último valor que me da acá es 0. ¿Cómo hago para escribir la factorización? Qué pena, voy a borrar esto, que no me sirve. ¿Cómo escribo la factorización? Entonces la factorización la voy a escribir de la siguiente forma. El menos 6 que tenía aquí sigue bajando como estaba, menos 6. Abro paréntesis. Ahora, este 2 que tengo aquí, este 2 va a ser el coeficiente del, y el menos 1 que tengo acá son los coeficientes del primer factor. Entonces el primer factor sería, bajaría este 2 y quedaría multiplicada por x, y el menos 1 que está ahí también baja. Entonces el primer factor me queda 2x menos 1. ¿Y quién me queda el otro factor? El otro factor siempre va a quedar x, y este menos 2 que hice la división le cambio de signo. Aquí tengo que cambiar signo. Cambiar signo. Entonces, si tengo menos 2, acá le voy a escribir más 2. Y esta ya sería la factorización. Entonces, continúo. Esto no me sirve, voy a borrarlo. Y de aquí, entonces, como ya lo tengo factorizado, entonces ahora cada uno de estos lo igualo a 0. Los números no los voy a tener en cuenta, y entonces hago, primero, 2x menos 1 igual a 0. Segundo, x más 2 igual a 0. Y de cada uno de estos despejo x. Entonces del primero me queda
x igual a 1 dividido entre 2, despejando x, y del otro me quedaría el 2 sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos que el primer valor de x es 0.5, que es un medio, y el otro valor es menos 2. Recordemos que para cada valor de x tenemos que encontrar el valor de y. x1 vale 0.5, x2 vale menos 2. Entonces encontramos el valor de y. ¿Quién sería y1? Reemplazar x1 0.5 en la función original. ¿Quién es la función original? La función g. Menos 4x a la 3 menos 9x a la 2 más 12x más 10. Vamos a reemplazar x por 0.5. Entonces el valor de y nos quedaría menos 4 por 0.5 al cubo menos 9 por 0.5 al cuadrado más 12 por 0.5 más 10. Bueno, por el tiempo del video voy a escribir directamente cuánto es el resultado en la calculadora. Menos 4 por 0.5 al cubo menos 9 por 0.5 al cuadrado más 12 por 0.5 más 10. El resultado me da 13.25. Y de la misma forma encontramos el otro valor de y, que el otro valor de y es cuando x vale menos 2, que es el valor de x sub 2. Cuando x vale menos 2. Entonces reemplazamos la x por menos 2 y quedaría 4 menos 4 por menos 2 al cubo, menos 9 por menos 2 al cuadrado, más 12 por menos 2 más 10. Entonces metiendo eso en la calculadora, nos queda menos 4 por menos 2 al cubo, menos 9 por menos 2 al cuadrado, más 12 por menos 2 más 10. El resultado nos da menos 18. ¿Qué concluimos? Que entonces tenemos, ¿quién es el primer punto crítico que nos dio? El primer punto crítico es x1 igual 0.5 y y1 igual a 13.25. Entonces el primer punto es x es igual a 0.5 y el otro valor es 13.25. Y el otro punto es x2 igual a menos 2 y y2 es igual a menos 18. Entonces el otro punto nos daría cuando x vale menos 2, y vale menos 18. Recuerden que solo debemos comparar los valores de y. Entonces el valor más pequeño es menos 18, entonces este es un mínimo. El valor más grande es 13.25, por lo tanto este es un máximo. Vamos a verificar que estos dos son los máximos y el mínimo de dicha función en GeoGebra. Entonces vamos a graficar la función. La función es menos 4x a la 3 menos 9x a la 2 más 12x más 10. Entonces aquí hacemos más pequeño el gráfico y podemos observar que tiene un mínimo en la coordenada menos 2, menos 18, mínimo menos 2, menos 18, y tiene un máximo en la coordenada 0,5, 13.25. 0,5, 13.25.
25. Bueno, eso es todo lo de esta clase. Entonces, con el link del video les dejo algunos ejercicios para que ustedes practiquen. Hasta pronto.